Eso que se llama, sin el conocimiento, sin el estudio, no tendríamos las bases filosóficas, teóricas, para realizar el trabajo personal que debemos realizar para transformarnos. Nuestro objetivo permanente debe ser el alcanzar la transformación, el alcanzar otra figura de nosotros mismos. La figura que tenemos es una figura totalmente mecánica. Vivimos como autómatas, como títeres. Las circunstancias de la vida, los aconteceres, los eventos de todos los días, nos mantienen en una especie de hipnosis, en una especie de recurrencia, en el pensar, en el sentir y en el actuar. Y es precisamente sobre estos factores psicológicos en los que necesitamos trabajar constantemente. De ninguna manera debemos admitir que el pensamiento mecánico sea el correcto, que la mente parlanchina esté en lo correcto. Eso es de verdad un fenómeno mecánico. El pensamiento de las personas es un fenómeno subjetivo, mecánico, que no puede conducirnos a nada. Todo lo que pensamos en verdad se pierde. Todos los pensamientos, conceptos, opiniones se pierden. No nos traen ninguna conformidad. Si nos damos cuenta de esto, si percibimos que nuestro pensar es totalmente subjetivo, entonces de ninguna manera podemos dar crédito al concepto y a la opinión común y corriente. El concepto y la opinión siempre tienen dos figuras. La figura formativa y la figura recordativa o asociativa. La figura asociativa del pensamiento es que una cosa nos conduce a otra. Un recuerdo atrae otros recuerdos. Una conversación nos hace recordar algo semejante. Y así vivimos con ese pensamiento de asociaciones inconscientes, mecánicas. El aspecto formativo del pensamiento es el que está relacionado con lo circunstancial. Cada circunstancia atrae una figura en el centro del pensar. Si alguien nos insulta, de inmediato pensamos en la forma
de responder al insulto. Enseguida se forma en nuestra mente la figura de lo que debemos responder, de lo que debemos decir. De modo que es necesario librarse tanto del pensar formativo como del pensar asociativo, porque no nos sirve para nada. ¿De qué nos sirve que estemos escuchando a alguien relatando algo y salgamos nosotros diciendo, a mí también me aconteció así, son conversaciones de tipo mecánico, de tipo repetitivo? Si las personas estuvieran despiertas, no podrían vivir con ese tipo de pensar, con esa figura del pensamiento. El pensamiento debe ser cada vez más nuevo, más reconfortante. Debe conducirnos hacia la percepción de algo que esté siempre más allá de lo común y corriente. De modo que el pensar, el sentir y el actuar deben transformarse inevitablemente si queremos adquirir un nivel de ser más elevado, si queremos salir de lo repetitivo, de lo recurrente, y alcanzar un estado psicológico cada vez más lúcido, cada vez más elevado, cada vez más creativo. Porque el pensar, el sentir y el actuar constituyen la parte más elevada del ser humano. Porque siempre necesitamos pensar, siempre necesitamos sentir y siempre necesitamos actuar. Porque si no fuese así, entonces estaríamos como paralizados en medio de la vida, sin tener la capacidad de la reacción consciente. La reacción puede ser consciente. La reacción consciente no conlleva violencia, conlleva siempre inteligencia, conlleva siempre la resolución de cualquier conflicto, no la complicación del conflicto, sino la resolución del conflicto. Necesitamos, pues, liberarnos de la figura psicológica con la que vivimos, porque es una figura psicológica totalmente inconsciente, totalmente involuntaria. Las acciones y reacciones mecánicas producen siempre más complicación. De ninguna manera podremos resolver una dificultad con otra persona si partimos para la violencia,
para el insulto, para la desconfianza, para el temor. Los seres humanos se temen unos a otros. Por eso el relacionamiento humano es conflictivo. No hay, pues, entre los seres humanos lo que se llama convivencia pacífica, debido a esos factores de tipo maligno llamado desconfianza, recelo, resentimiento, odio, temor. Si dos seres humanos se temen el uno al otro, entonces su relacionamiento será totalmente negativo. Y eso no solo acontece en los sujetos, acontece también en los países. Los países no viven en paz. No hay lo que se llama la mutua colaboración de un país con otro, porque hay muchos intereses malignos mediando entre esas relaciones. Pero en el caso personal, podemos encontrar el conocimiento que nos ayude a convivir correctamente. Y ese conocimiento no es externo, es interno, es esotérico. El esoterismo debería formar la base del conocimiento para la convivencia pacífica. Normalmente los seres humanos no tienen una educación, no tienen una cultura definida en su ser. Siempre actúan según las circunstancias, según lo que venga de afuera. Y ese es un procedimiento incorrecto, porque el ser humano debe actuar de acuerdo a lo que venga de adentro, de su propia conciencia, de su propio ser. Jamás debemos responder a un insulto con otro insulto, porque no habría ninguna diferencia entre el insultado y el insultador. Serían los dos iguales de incultos, iguales de torpes, de estúpidos. Todo insulto constituye una estupidez. De modo que no es nada especial el que una persona sea especialista en responder insultos. No hay nada de especial en los que reaccionan violentamente dizque para defenderse. Por estos tiempos oímos hablar mucho de la tal defensa personal. Hay los cursos, los centros donde practican la defensa personal, y eso no es más que violencia. La defensa personal se encuentra en aquella enseñanza del Mahatma Gandhi, la no violencia. El Mahatma Gandhi
realizó su gran obra sin utilizar la violencia. Nosotros debemos realizar la gran obra de nuestra vida personal, eliminando la violencia, actuando con los factores psicológicos superiores, voluntad y conciencia. La voluntad es la fuerza que nos auxilia en los momentos en que debemos permanecer serenos. Nadie puede permanecer sereno si no tiene una voluntad desarrollada, si no tiene una conciencia desarrollada, una conciencia de sí, no una conciencia colectiva, sino una conciencia de sí, personal, muy propia. Necesitamos desarrollar una conciencia propia y una voluntad propia para utilizarla en nuestras necesidades personales. Es claro que aquellos que no han desarrollado una conciencia de sí, una conciencia personal, no pueden utilizarla en los momentos en que se presenta la ocasión de utilizar la conciencia y la voluntad. Entonces reaccionan como las máquinas. Reaccionan como los estúpidos, como los torpes, a golpes, a gritos, a insultos. Y es claro que eso determina el nivel de ser de cada uno. De modo que esta enseñanza esotérica, esta enseñanza de la psicología superior, debe fundamentarse en su conocimiento y en su práctica. Porque el conocimiento que no se convierte en práctica, entonces se convierte en nada. Porque la práctica es lo que desarrolla, la práctica es lo que hace que el ser humano adquiera la maestría para vivir. El vivir no es una aventura cualquiera. El vivir no es simplemente para la diversión y el placer. El vivir requiere que haya un objetivo superior. El vivir requiere que el ser humano comprenda la necesidad de elevarse, comprenda la necesidad de ganar. Los seres humanos nacen, crecen, se reproducen, mueren y no han ganado nada. ¿Qué cosa han ganado? Todo lo han perdido. De modo que el ser humano, nosotros, debemos vivir para ganar, no para perder. Los ganadores no son los que adquieren enormes cantidades de bienes materiales. Esos son simplemente coleccionistas de fortunas, de objetos valiosos. Pero su nivel de ser, ¿qué? Así pues que la propuesta que hacemos desde este humilde recinto de enseñanza esotérica es que transformemos nuestro nivel de ser, que elevemos nuestro nivel de conciencia, que alcancemos otra forma de pensar, de sentir, de actuar,
de ingerir, de copular. Porque si no es así, entonces la vida no es más que un pasaje miserable a través del tiempo, a través de los años, a través de los viajes del planeta alrededor del Sol. No es cierto que el ser humano se vuelva decrépito por la acción de los años, porque los años en realidad no son más que los viajes del planeta alrededor del Sol. ¿Cuánto demora el planeta en girar sobre sí mismo? ¿Cuánto demora el planeta en girar alrededor del Sol? A eso es a lo que se le llama tiempo. No es al proceso degenerativo del cuerpo humano y de la moral humana. Es triste ver que el niño que nace inocente y puro, a través de las vivencias, se vaya convirtiendo en un perverso, en un falso, en un mentiroso, ladrón, adúltero, fornicario, y que termine la vida miserablemente, convertido en una voz y una sombra. De modo que necesitamos aprender a ganar. La vida no debe destruirnos. La vida debe convertirse en una escalera por la cual subamos peldaño por peldaño, adquiriendo siempre más luz. No más ignorancia, sino más luz, más honestidad, más sabiduría, más calma, más serenidad, más vitalidad. ¿Qué pasa con la vitalidad? ¿Por qué se va perdiendo paulatinamente mediante la experiencia de vivir? ¿Qué se hace nuestra vitalidad? ¿Por qué morimos tan prematuramente? ¿Por qué nos convertimos prematuramente en ancianos decrépitos o en ancianas decrépitas? Si el ser humano aprendiera en la escuela, en el colegio, en la universidad, las normas del discernimiento, entonces se volvería un ser superior. No estaría yendo como las ovejas al matadero. Estaría cada vez creciendo, desarrollándose, elevando su esencia. La esencia del ser humano es de naturaleza divina. Todos tenemos una esencia divina, pero no la dejamos crecer porque los hábitos y costumbres, la forma defectuosa de nuestro comportamiento existencial hace que la esencia permanezca embrionaria, como una crisálida. Así es que la propuesta es crecer, siempre crecer, siempre subir por el peldaño de la escalera de la existencia, no bajar y hundirnos en el fango, en el lodo, en las manías, en las costumbres. De verdad, ¿quién es el que aprovecha todas nuestras fuerzas, todas nuestras posibilidades
que traemos inherentes en nuestro ser. ¿Quién es el que se aprovecha de nuestro capital energético? Nada menos que el diablo. Los seres humanos son de naturaleza diabólica. Por eso matan, roban, mienten, adulteran, fornican. Y les parece la gran cosa. Les gusta a los seres humanos del planeta Tierra vivir en las ilusiones, en la mentira. Les gusta que los dirigentes religiosos les digan cosas como que se van a ir al cielo cuando se mueran. Eso les encanta. Vivir en el sueño. El sueño es una cosa y la realidad es otra cosa. Ningún sueño puede convertirse en realidad. Ninguna mentira puede convertirse en verdad. De modo que si alguien quiere experimentar la realidad, la verdad, tiene que eliminar los sueños, eliminar la mentira, para poder vivir en la verdad. Jesucristo dijo que la verdad nos hará libres. La verdad no es una cuestión de raciocinio lógico. La verdad es mucho más que cualquier raciocinio lógico. La verdad no está asociada con la lógica formal de nuestro intelecto. La verdad solo podemos experimentarla, solo podemos deleitarnos con ella cuando muere la mentira, cuando muere esa capacidad maligna de mentir. Es como el amor. El amor solo puede volverse una vivencia permanente en nuestra alma si eliminamos el odio, el resentimiento, la sospecha, el celo. La eliminación de esos factores malignos trae para nuestro ser las delicias de la percepción superior. De modo que proponemos a ustedes en esta noche comenzar a trabajar sobre sí mismos para cambiar. Esto no es una nueva creencia, esto es un sistema de cambiar. Es un sistema de transformación, de dejar de ser la máquina y convertirnos en el hombre, en la mujer. Esa es la propuesta de este sistema. Tenemos todo el conocimiento, lo hemos adquirido durante muchos años, estudiando y practicando nuevas modalidades de ser. El ser que tenemos es egoísta, es egocéntrico, contradictorio, perverso. Pero no nos damos cuenta porque nunca nos estudiamos a sí mismos. Nunca nos observamos a sí mismos. Nunca ponemos en tela de juicio nuestras acciones, nuestro modo de ser.
Si desean formular algunas preguntas, con gusto les respondemos. Qué religiosa esa música. Esta clase de músicos ha desaparecido y en su lugar han entrado los músicos de tipo diabólico, de tipo bullero, de tipo ruidista. Ya los Beethoven y los Chopin y los Haydn han desaparecido. No es que hayan involucionado en el tiempo, sino que simplemente se fueron a la eternidad, a la patria celestial. Aquí donde estamos no es la patria celestial. Este es un campamento para pasajeros. Necesitamos aprender a irnos, no a fugarnos, sino a irnos consciente y voluntariamente hacia la patria celestial. Gracias por escucharme. Los invito para el próximo martes. Sigamos dilucidando estas inquietantes cuestiones esotéricas, ocultas, internas. Basta de vulgaridades. Hay que buscar el refinamiento del espíritu. Todo comienza por hacer una revisión de nuestra estructura, no física, sino interna, psicológica. Ver cómo es que nosotros somos. Esos valientes se llenan de virtudes, de poderes, se llenan de paz, de justicia, de amor, de sabiduría. Lo contrario de eso es la ignorancia, el error, el fracaso. ¿Por qué están tan llenas de gente las cárceles de todo el mundo? Porque son todos cobardes. Viene un ataque de ira y los agarra y los hace talco y los hace ir a parar a la cárcel. Eso es fracaso, eso es cobardía, estupidez, imbecilidad. Así que esos machotes que se creen que van por el mundo pegándole a todo el mundo y gritando y golpeando a las mujeres, que son unos débiles estúpidos, imbéciles, llenos de cobardía. Andan siempre con la pistola o el puñal en la cintura. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Alguien que se compra un arma para andar armado es que tiene miedo, ¿no es cierto? Oye, porque es valiente. Tiene miedo, está lleno de miedo. De modo que es necesario volverse valiente, serio con uno mismo. Volverse serio no quiere decir que andar con la cara cuadriculada. Volverse serio es cumplir lo que uno tiene que cumplir. Eliminar lo que tiene que eliminar. Porque sólo así podemos triunfar. De modo que a los defectos no se los justifica ni se los condena, se los comprende, se los pone en el filtro de la comprensión. El filtro de la comprensión elimina todo lo que es inútil. Igual que acontece con el crisol y los metales. Eso es lo que yo hago, enseñar.
orientar a las personas para que puedan vivir y ganar siempre, nunca perder.